Bueno, entonces ahora sí damos oficialmente la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta última charla de la semana de actualización bovina lasallista. El día de hoy nos acompaña Jorge Enrique Borda, él es administrador de empresas agropecuarias, ganadero y asesor técnico y también docente en mejoramiento genético y ganaderías de leche, ¿cierto? Y conferencista invitado de la corporación el día de hoy. Nuevamente, entonces, darle la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por acompañar a la Corporación Universitaria Lasallista en este espacio. Como les mencionaba, la dinámica, Jorge va a empezar pues con su conferencia. Vamos a ir recogiendo todas las preguntas que puedan tener a través del chat y se las estaremos compartiendo a él posteriormente para que pueda darle respuesta al finalizar la actividad. Ahora sí, Jorge, bienvenido. Buenas tardes, Dani. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. En primer lugar, un agradecimiento a la corporación por la invitación. En segundo lugar, un saludo muy especial a todos los compañeros profesores hoy en nuestro día. La idea es que vamos a hacer una conversación lo más dinámica posible. Vamos a tocar un tema puntual, específico, acerca de nuestro quehacer ganadero. Lo que quiero básicamente es mostrar un enfoque administrativo, un enfoque técnico, un enfoque desde el punto de vista productivo de lo que es la selección y el mejoramiento genético en los bovinos. Entonces, en ese orden de ideas, la idea es invitarlos a compartir sus preguntas por vía chat y en la medida que vamos realizando la charla, las iremos recibiendo y poder compartir con ustedes sus dudas. Lo primero que quiero que quede sobre la mesa es la importancia del mejoramiento genético y del mejoramiento bovino desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista empresarial. Nos vamos a enfocar en esta oportunidad en el tema específico de la lechería especializada, el mejoramiento bovino, el mejoramiento genético, herramientas para este fin desde el punto de vista de la lechería especializada. Para entrar a hacer un pequeño contexto de la importancia de este negocio, quiero darles solo 3 datos muy específicos, muy puntuales. El primero es aproximadamente se producen en Colombia 6.200 millones de litros año. Estamos hablando de un promedio de 17, 18 millones de litros al día. Es una producción muy importante. El negocio lechero es importante, con una condición adicional, que se está estimando un incremento entre el 2 y el 3% anual. Esta estimación viene del crecimiento de los últimos 5 a 7 años. Entonces, eso quiere decir que el negocio lechero es un negocio que realmente es importante. Y debemos tener claro lo siguiente, específicamente, estamos produciendo alimento. Y la producción de alimento nos lleva a una condición específica de responsabilidad social. Básicamente, esa es la importancia que tiene la leche. Muchos contradictores hay con respecto al consumo de productos de proteína animal, pero muchos defensores, incluyéndome, del consumo de este producto. Como lo dijo Daniel al inicio, soy lechero, soy ganadero, ordeño vacas, y eso ha llevado que la especialización en este tema me lleve a ver el tema genético como un tema de negocio, como un tema realmente importante. Más o menos, y es clave tener en cuenta lo siguiente, el promedio de la producción de leche en Colombia es alrededor de 4 a 5 litros por vaca día. Eso es muy poco. Si vamos a hablar con respecto a las producciones que tienen los Estados Unidos, los países desarrollados, México, Brasil con base en otra producción, que es el ganado doble propósito, Nueva Zelanda y otros escenarios en el mundo que producen leche. Realmente nuestra producción es baja, no tanto por la cantidad como tal, sino por el número de vacas. Estamos dividiendo esta producción en un número muy grande de vacas, lo que lleva a que el promedio sea bajo. Eso nos lleva a un tema que es específico, y es que esta producción está basada en el doble propósito. Sin embargo,
como muchos de todos nosotros sabemos, la producción del doble propósito se basa en razas taurinas, en el cruce de taurinas con razas índicos, las famosas y a veces mal llamada Gir-Holanda, el cruce del Gir con el Holstein, o el Holstein con el Gir, el Holstein con el Brahman, el Jersey, cualquier raza taurina de leche con una raza Indicus que nos genera rusticidad. Entonces el negocio lechero es realmente importante. Desde ese punto de vista, como negocio, nosotros debemos tener un tema específico que se llama costos de producción. Todo ganadero debería saber cuánto le cuesta producir su litro de leche. Estos son unos números básicos, sencillos, que cualquiera puede discutir, porque es que a mí me cuesta más esto, a mí me cuesta más lo de allá, pero es algún resumen específico de los costos de producción de una lechería especializada. Nómina entre el 15 y el 18, fertilizante entre el 8 y el 12, hoy día con los costos del dólar del 15 al 20, concentrados del 25 al 35, que en muchas partes pueden llegar al 40-45, me voy a brincar este que está en negrilla, combustible del 10 al 12, otros gastos 10%, dejándonos una margen o una utilidad entre el 10 y el 25%. ¿Por qué me brinqué genética? Miren que es el ítem más bajo desde el punto de vista general de los gastos, solo del 3 al 5%. Eso quiere decir que la inversión en genética realmente es un gasto, un costo, una inversión pequeña. No podemos decir que es que una pajilla muy costosa nos va a quebrar. Si voy a hacer mejoramiento genético con base en inseminación, yo no puedo llegar a decir, no, es que el semen es muy caro, no, es que así no podemos. Vean que no importa el costo, lo importante es qué tan bueno es el toro que vamos a escoger. Sin embargo, vean que la incidencia en los costos totales de producción de una ganadería especializada es muy baja. Hay algo que es muy importante que debemos tener en cuenta, y es que la producción se ve influenciada por dos aspectos básicamente, el medio ambiente y la genética. La genética aporta el 30%, el medio ambiente el 70%. Esto es lo que siempre se toma como base desde el punto de vista de producción. Yo a veces discuto un poquito estos números. Yo digo que la genética es el 100, solo que la expresamos, la potencializamos con el manejo o con el medio ambiente. Desde ese punto de vista, digamos como lo ve Jorge Borda, yo diría que uno puede tener fácilmente muy buena genética con algunas herramientas que vamos a ver hoy. Sin embargo, si yo no tengo un buen manejo, un buen medio ambiente, ahí estamos hablando de alimentación, manejo, todas las condiciones específicas que deben tener los bovinos, esa genética yo no la puedo expresar, no la puedo ver. La vaca tiene marcada en sus genes, por decirlo de alguna forma muy coloquial, cuánta leche es capaz de producir. En lo de gen de esta vaca, ella tiene marcadito aquí en la frente, ella es capaz de producir 50 litros en un día. Pero si yo le doy comida para 20 litros, no me va a dar sino 20. Entonces, realmente el trabajo de mejoramiento genético es una herramienta útil para, con una buena explotación desde el punto de vista medioambiental, lograr llegar a producciones y al fin último de este negocio, porque es un negocio que es producir dinero. Como objetivos en el mejoramiento genético tenemos varios. Inicialmente lo que se busca es obtener unos reemplazos, obtener unas terneras que me sirvan para reemplazar las vacas que por algún motivo se descarten en la finca. Entonces yo debo tener unos animales jóvenes en reemplazo. Esos reemplazos vienen del mejoramiento genético. ¿Qué debo buscar yo con esos reemplazos? Que ellas sean mejores que las madres, porque de eso se trata mejorar, ir más allá de lo que tengo hoy. Aquí hay un punto específico y aquí quiero hacer el primer paréntesis. Todo ganadero debe tener información desde todo punto de vista, desde el manejo de los potreros, pasando por la suplementación, hasta llegar al tema genético. Yo tengo que tener escrito, yo tengo que saber con qué inseminé mi vaca, en qué fecha la inseminé, cuál es el padre de esa vaca, obviamente, cuál es la fecha de nacimiento, etc. Sin el manejo de la información es muy difícil poder hacer cualquier proceso de mejoramiento. Lo que no está escrito no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, con ese objetivo de tener unos reemplazos, unos animales jóvenes mejores que sus madres, obviamente lo que busco es un aumento de producción. Producción de leche, producción de sólidos, grasa y proteína, producción en volumen por lactancia. Obviamente el mejoramiento genético también es un negocio, porque yo puedo tener como negocio aparte en mi finca la venta de genética.
la venta de animales, la venta de reemplazo. Entonces puedo vender animales jóvenes, vender vacas. Obviamente, si la finca está posicionada, si tiene buena genética, como lo llamamos todo, puede volverse un negocio muy importante. ¿Qué más busca el mejoramiento genético? Atender las necesidades del ganadero, porque no es lo mismo las necesidades del ganadero, las necesidades del mercado. Yo debo buscar y hacer lo posible por, primero, lograr tener cubiertas las necesidades del ganadero. ¿Cuáles son esas? Al fin de cuentas, tener plática en el bolsillo. ¿Cómo lo logro? Con niveles de producción óptimos, con niveles de calidad de leche óptimos, con niveles de calidad de animales óptimos. Con esos niveles de calidad yo ya puedo llegar a atender las necesidades del mercado. Y al fin, lo último y lo que realmente terminamos buscando es una rentabilidad y que este negocio me deje plática en el bolsillo. Yo debo buscar que el mejoramiento genético me ayude a que cada día a mí me quede más dinero en el bolsillo. ¿De dónde viene la buena genética? Puntualmente, ¿de dónde viene esta buena genética? Cuando hablamos, obviamente, de inseminación artificial, cuando hablamos de semen de toros, el gran porcentaje del semen que se usa en nuestro país en la lechería especializada proviene de semen importado. Este semen proviene del 1% de los mejores toros de la raza. O sea que no es al azar, no es el torito que le gustó al ganadero de la casa de inseminación. Es el 1% nomás los padres de esos toros que nosotros tenemos en nuestras fincas. Esa genética proviene del 3 al 5% de las mejores vacas de la raza. O sea que yo estoy cogiendo el top mind, el top, lo mejor que existe de toros y de vacas, y de ellos estoy produciendo los reproductores que se van a convertir en los animales que yo voy a comprar por intermedio de semen, obviamente, para usarlos en nuestras fincas. Se eliminan normalmente, aproximadamente en el mundo, entre el 90 y el 92% de los toros que se prueban o que entran a pruebas. Eso me indica que realmente lo que queda es lo que efectivamente estamos dejando para convertirse en los padres de ese semen que yo estoy comprando. Perdón. Muy bien. ¿De qué depende el mejoramiento genético específicamente? Uno, un factor que se llama heredabilidad. Todas las características que vienen en un catálogo de inseminación se maneja una heredabilidad. Esa heredabilidad es específica y es puntual en cada característica. Es fija, no es variable. ¿Qué quiere decir heredabilidad? Es la medida de la habilidad de un animal de transmitir una característica a su descendencia. Esta heredabilidad fija. Por ejemplo, la heredabilidad de la estatura es alrededor del 42%, mientras que la heredabilidad de los rasgos de la ubre, alto, ancho, ligamento central, inserción anterior de la ubre, es aproximadamente del 22 al 25%. Eso quiere decir que es más difícil mejorar ubres que darle más estatura a la siguiente generación. Esta es una característica, un factor fijo. El siguiente factor es el intervalo generacional, que también es fijo. Ese intervalo generacional es la edad que tienen los progenitores en el momento en que sus crías nacen. Entre más amplio sea el intervalo generacional, más separadas obviamente van a estar las características de esas generaciones. Pero entre más corto es el intervalo generacional, entre los padres sean más jóvenes, están más cerca las características del uno del otro. Ese también es un factor fijo. Por último, la calidad de los padres. ¿Qué quiere decir esto? La presión de selección que tengo. Yo puedo escoger los padres de la siguiente generación. Yo puedo escoger el toro que quiero que sea el papá de mis animales de reemplazo. Yo puedo escoger las vacas, las mejores vacas de mi hato para que sean las madres de la siguiente generación. Este es el único factor que no es fijo. ¿Eso qué quiere decir? Este es el factor que yo puedo manipular, que yo puedo influenciar.
En mis manos está escoger realmente las mejores vacas, escoger realmente los mejores toros para que la siguiente generación realmente sea una generación mucho mejor que la anterior. No importa qué tan bueno sea el semen o qué tan buena sea la vaca, si yo no soy capaz de preñarla. Si yo no soy capaz de preñar la vaca, no hice ningún trabajo. Por eso es necesario que independientemente del animal que yo escoja, yo preñe la vaquita. ¿De acuerdo? Para eso necesito estas cuatro condiciones, perdón. Primero, que el semen sea fértil. ¿Qué queremos decir con que el semen sea fértil? Inicial y específicamente, lo que buscamos es que el semen realmente preñe. Para esto debemos tener algunas características específicas del semen. Debo tener una garantía de fertilidad del mismo. Debo tener una garantía de buen manejo, una garantía de origen, una garantía de sanidad del mismo semen. Es muy específico y muy puntual cuando yo trabajo con casas de inseminación organizadas que realmente funcionen y sean legales, que me garantice realmente la calidad de ese semen. Sin embargo, yo también le debo dar buena calidad, buen manejo. ¿Cómo lo doy? Con el enfriamiento. No sé si todos sepan, pero el semen lo debemos mantener congelado y lo mantenemos congelado en nitrógeno líquido. Entonces, para que este semen conserve su calidad, debemos tener específicamente buen manejo del frío de ese semen. De la misma forma, en el momento que voy a inseminar la vaca, debo hacer un buen manejo de ese semen a una buena temperatura de descongelación. En segundo lugar, debo manejar el tema de la vaca apta. ¿Qué quiere decir? Que la vaca esté limpia, que la vaca esté aliviada, que la vaca esté bien alimentada, que tenga un calor adecuado, que el tiempo razonable posparto sea el que debo manejar. Debo tener unos días posparto para la primera inseminación adecuados. Es lo que llamamos el periodo voluntario de espera. Debo tener un buen manejo posparto, que esa vaca no haya tenido retención de placenta, que no haya tenido ningún problema en ese manejo como tal. Y específicamente, si encuentro cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de problema que sea manejado por el personal adecuado para eso, en este caso, médico veterinario. En este punto, es claro saber que todos tenemos una responsabilidad en este negocio. Así como habla el médico veterinario desde el punto de vista de las enfermedades, yo debo tener el apoyo, debo saber cómo alimentar la vaca. Ahí tenemos el trabajo de los zootecnistas como tal y es el ejercicio puntual de cómo alimentar adecuadamente la vaca, cómo manejar la población. De igual manera, todo el tema del punto administrativo. Quienes funcionen como administradores en las fincas, que ojalá fuesen administradores de empresas agropecuarias en este caso, ¿cierto? Así como yo, debemos ser administradores, deberíamos saber y poder manejar adecuadamente los números. Toda la información que el ingeniero agrónomo, por ejemplo, me genera desde el punto de vista de manejo de las pasturas, que el zootecnista, que el veterinario, que el contador que trabaja en la empresa me genera, me maneja, me entrega información, debe ser manejada adecuadamente por el administrador que tenga a su cargo la finca. Tercero, sobre el blanco. Cuando hablamos sobre el blanco, lo que queremos decir es un adecuado manejo del proceso de inseminación. Que el proceso de inseminación sea adecuado, buena descongelación del semen, ya lo dijimos, que el proceso, metemos la mano por el recto de la vaca, metemos la pistola, pasamos los anillos, pasamos el último anillo y aplicamos el semen en el blanco. El semen se tiene que colocar en el punto adecuado. Y por último, en el momento más adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Un correcto calor de la vaca. Debemos inseminar la vaca en su momento, ni antes ni después del tiempo. No demorarnos mucho en ese proceso de inseminación, el momento adecuado. Y muy importante, que la vaca esté tranquila, que la vaca esté relajada, ojalá después del ordeño, en el momento más adecuado. Es muy común en las ganaderías que las novillas, que las novillonas, que los animales jóvenes se encuentren en potreros alejados, en los manejos de lechería en pastoreo.
como es el caso de Colombia y gran parte de América Latina. Entonces es probable que las novillas, que los animales jóvenes, no estén, o vaquillonas, no estén cerca al sitio donde nosotros manejamos el semen. Entonces, ¿cómo sucede muy comúnmente? Tengo que ir a buscar la novilla y tengo dos opciones. Irme con el semen e inseminarla donde ella esté, o traerla desde el sitio donde ella está hasta cerca, digamos, a la casa o a la vivienda donde yo maneje el semen. Cualquiera de las dos opciones es compleja, porque si está muy lejos de la novilla, se tiene que hacer caminar o incluso las vacas muchísimo tiempo para que lleguen al sitio. Y eso me genera estrés, la tengo que enlazar, la tengo que maltratar. O en su defecto ir al potrero donde ella está, es el mismo ejercicio, tengo que enlazarla, correr detrás de ella, en algunos casos hasta molestarla y lastimarla para poderla agarrar, amarrar a un árbol, amarrarla a un palo para poder hacer el proceso de inseminación. Desafortunadamente, estos son procesos que son muy comunes en nuestro medio y que muchas veces las vacas y las novillas quedan preñadas afortunadamente así. Lo importante es saber que debemos hacerlo en el momento adecuado y con la mayor tranquilidad posible. ¿Qué sucede si todos los anteriores factores se dan? Vean la línea primera, la de arriba, semen fértil, vaca apta, en el blanco, en el momento exacto. ¿Qué quiere decir? Un éxito del 100% en el proceso de inseminación, o sea, un servicio por concepción. ¿Qué quiere decir servicio por concepción? El número de pajillas que nos gastamos para obtener una preñez. En este caso, si todo funcionó perfectamente, la preñé con el primer servicio. Disculpe. A medida que se van moviendo los porcentajes de buen manejo para obtener esa preñez, el porcentaje de éxito va bajando al 73, al 50, al 66 y al 28, lo que nos va llevando a que debo gastar más pajillas para obtener una preñez. 1,37, aquí en este caso casi 2, 1,5, 3,56. Esas situaciones son las que me llevan a perder dinero. Y ahí no importa que la vaca sea muy buena, muy bonita y que el semen sea muy bueno y muy caro. Si yo no hago adecuadamente el manejo, voy a tener problemas económicos al final del día. Logramos hacer el proceso anterior adecuadamente y vamos a escoger adecuadamente los toros y las vacas. Para eso yo debo conocer adecuadamente los toros que me ofrece el mercado. Obviamente, como les decía en un inicio, estamos hablando de inseminación artificial con toros que compramos a las casas comerciales. Yo debo ser muy consciente de que yo soy el que compra el semen y no que llegan a vendérmelo. Por lo tanto, yo debo saber muy bien escoger los toros. Para esto, debo saber leer muy bien el catálogo donde vienen los toros. Eso sería un tema para una completa presentación total y nueva. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo conocer mis vacas. Disculpen un momento, miramos. Yo creo que de pronto podemos ir haciendo las preguntas. Me pareció que alguien de pronto tenía alguna consulta específica. Vamos a irla recogiendo acá y enseguida cuando vayamos culminando damos respuesta a las preguntas como tal. Bueno, entonces debo conocer, para poder cosechar esa genética, debo conocer muy bien los toros. Las vacas es mucho más fácil porque son mías, pero como dijimos ahora, debo saber manejar la información y tener toda la información pertinente con respecto a ellas. Segundo, y esto es muy importante, debo tener un enfoque específico. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? El fin último, como siempre, como ya lo he dicho varias veces, es ganar dinero. Pero yo tengo que saber cómo voy a ganar ese dinero. ¿Cuál es el enfoque de mi ganadería? Yo quiero tener mucho volumen de leche, quiero tener muchos sólidos, quiero tener animales longevos. Todo esto me lleva a ganar plata. Quiero tener un doble propósito, manejar carne y leche. Mi explotación es específicamente para hacer quesos. ¿Qué debo hacer? Y eso me lleva a que yo debo tener muy claro el foco, hacia dónde voy, qué es lo que quiero y qué es lo que necesita mi ganadería. Adicionalmente, debo conocer muy bien cuáles son las características cosechables dentro de las pruebas de los toros, o sea, dentro de lo que dice el catálogo.
Yo debo saber muy bien qué es lo que de eso me sirve a mí. ¿Cómo conozco los toros? Hay más o menos 65 características que se evalúan estadísticamente de lo que un toro puede transmitir. Sin embargo, de todas esas características, nosotros las podemos dividir en tres grandes grupos. El primer grupo, grupo de producción; el segundo, fenotipo o conformación; y el tercero, salud. No necesariamente este es el orden, obviamente. Hoy día, y este es uno de los primeros recomendaciones y de las primeras condiciones específicas que les traigo el día de hoy, lo ideal es buscar toros por salud. Yo debo buscar que las vacas de mi hato duren más productivamente, que sean longevas. Y hablamos de longevidad, animales que produzcan mucho, pero mucho tiempo. Eso quiere decir que yo necesito buscar vacas que tengan mucha salud. ¿Qué quiere decir salud y cuáles son los conceptos básicos que vemos en un catálogo de salud? Yo debo buscar vida productiva, viabilidad, facilidad de parto del toro, facilidad de parto de la hija, tasa de preñez, células somáticas, entre otros. En los catálogos ya hoy día aparece mastitis, cetosis y otras condiciones específicas de salud. Pero es muy importante saber cuáles son los rasgos específicos que yo quiero cosechar de ese toro desde el punto de vista de salud. ¿Qué es lo que sucede con el tema de salud? Que los animales, los toros que transmiten salud a su descendencia, me van a generar vacas que duren mucho en los hatos. Ahí vamos al segundo punto, que es producción. Entonces, si la vaca no se enferma, si no se encoja, si es una vaca que se preña fácilmente, que no tiene dificultad al parto, que no es propensa a la mastitis, que se preña fácilmente, es una vaca que me produce bastante tiempo y bastante cantidad de leche de buenos contenidos sólidos, de grasa y proteína. Entonces, la vaca aliviada me da muy buena producción durante mucho tiempo. Y una condición ya última, que es efecto de las dos primeras, es el fenotipo. ¿Qué quiere decir con esto? Si la vaca no se enferma, si la vaca produce adecuadamente, si la vaca se preña fácilmente, si no tiene dificultad al parto, eso quiere decir que su fenotipo o que su conformación es adecuada. O sea que ese fenotipo, esa conformación es simplemente el resultado de una adecuada selección por salud y por producción. ¿Cuál es el enfoque que yo debo buscar específicamente dentro de mi hato? Vacas de alta producción, vacas que duren en el hato, vacas saludables. Yo diría que los tres. Aquí inicialmente los tres. Y como lo dije en la diapositiva anterior, primero saludables, luego de alta producción y obviamente que duren en el hato. ¿Cómo es la finca? Las vacas caminan, las vacas están estauladas, tengo el ordeño en el potrero, en ordeño portátil, tengo sala de ordeño, las vacas caminan mucho, caminan poco. Yo debo saber cómo es la finca, cómo es mi finca, qué es lo que tengo como infraestructura. ¿A quién le vendo la leche? No todas las industrias, por lo menos acá en Colombia, me exigen determinados puntos de calidad, como lo son los sólidos, grasa y proteína. ¿Tiene suficiente reemplazo la empresa? ¿Tengo suficientes animales o tengo muchos animales de reemplazo? En el momento tengo muchos animales de reemplazo. Pienso en el futuro vender novillas. Me gusta la exposición. Me gusta llevar los animales a las exposiciones ganaderas, ganarse una cinta. Todas estas preguntas, todos estos puntos, todos estos factores son los que me llevan a mí a tener el foco de mi producción, hacia dónde voy, qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Con base en ese enfoque es que yo tomo la decisión de cuáles son los animales que quiero dejar como reemplazos en mis fincas y cuáles van a ser las madres y los padres de esos animales de reemplazo. Por eso es muy necesario que los ganaderos o que los asesores de empresas ganaderas sepan encontrar cuál es el foco y hacia dónde va esa empresa. Toda esta información genética la debo montar y llevar hacia el modelo animal. ¿Cuál es el modelo animal que yo busco? En resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Productividad, animales que produzcan mucho
pero durante mucho tiempo. Salud, básicamente, que no se enfermen. Eficiencia en la conservación alimenticia, eso es clave. Los animales con mejor diseño fenotípico, al fin de cuentas, son los animales que mejor convierten el alimento y que me lleve a unos resultados específicos. De estas condiciones de productividad, salud y eficiencia de la conversión alimenticia me llevan los resultados esperados. Y todo eso, al fin de cuentas, me lleva a un adecuado fenotipo en el animal. Para que resumamos un poco el tema que hemos visto hasta ahora. Yo tengo que saber en dónde estoy ahora, en dónde estoy parado, qué tengo, qué raza tengo, qué volumen de leche tengo, qué sólidos totales tengo, cuál es la tasa de reemplazo, cuál es la tasa de reposición del lato. Debo saber en dónde estoy. Una vez sepa dónde estoy, tengo que mirar hacia dónde voy. Ahí es donde empieza el tema de mejoramiento genético. ¿Cuáles son los objetivos de mi empresa a partir de este diagnóstico inicial? ¿Dónde estoy? Una vez yo logre saber hacia dónde voy, debo buscar cuál es la estrategia. Debo generar un índice para mí. Hombre, estoy en 17 litros por vaca día, quiero subir a 21 litros vaca día. La tasa de preñez en mi hato es X, la tasa de servicio, la tasa de concepción es X, los servicios por concepción son Y. Debo generar los índices que yo esté buscando para poder utilizarlos como estrategia para llegar a donde yo deseo. Luego ya hago la selección genética. Bueno, ya tengo los índices, ya sé cómo voy a llegar, voy a escoger las vacas y los toros para poder llegar al objetivo planteado. ¿Cuánto me voy a gastar en esto? La verdad, mis vacas no me gustan, voy a salir a comprarme las mejores vacas del país. ¿Será viable esa inversión? Hombre, el semen, realmente el costo termina siendo irrelevante como lo vimos empezando, ¿sí? Porque es un costo muy bajo dentro de los costos totales de la empresa. Entonces reviso la inversión, es viable, lo más seguro es que si quiero lograr unos buenos objetivos, esta inversión es viable. Luego debo crear unos índices de clasificación de las hembras. Yo tengo que saber cuáles son las vacas que realmente me sirven para ser las madres de la siguiente generación. ¿Cuáles son los aspectos que necesito? Animales de X estatura, de X peso, con patas más curvas, con patas más rectas. Luego sí, hago el acoplamiento de este tema, hago el acoplamiento específico, hago la maximización de esa inversión, la ejecuto y hago el reposicionamiento de mi hato. Acuérdense que arrancamos aquí con el posicionamiento del hato, donde estoy. Después de hacer todo este plan genético, hago el reposicionamiento y miro los resultados. Voy en la dirección correcta, si es realmente lo que yo estaba buscando. Aquí es necesario tener algo puntual muy específico y es lo siguiente. La cosecha de la genética desafortunadamente no se ve al otro día. Desafortunadamente, encontrar los resultados pueden pasar 2, 3, hasta 4 años para saber si esos resultados son adecuados. Lo primero que sucede es escoger las vacas, tomo la decisión, compro los toros, insemino esas vacas. Mínimo ya han pasado 2, 3 meses y ahí arranco con una gestación de 9 meses. Al año obtengo la primer ternera, resultado de este proceso. Pero esa ternerita tiene que esperar a que se vuelva vaca, donde pueden pasar, dependiendo de su manejo, entre 24 y 36 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos entre 3 y 4 años yo me voy a dar cuenta si ese ejercicio de este plan genético que yo hice fue el adecuado. Y realmente es largo tiempo para yo darme cuenta que me equivoqué. Por eso es necesario tener plan genético y saber hacia dónde voy y saber cuál es el enfoque que tiene la ganadería. Hay un tema específico y es una frase muy común aquí, sobre todo en Antioquia, en Colombia, es hacer raza. ¿Pero qué querrá decir hacer raza? Este tema es muy específico con la moda de lo que hablé inicialmente, el tema de los cruces. El cruce, los F1, los cruces de Taurus índicos. Entonces estoy haciendo raza. ¿Qué será lo que estoy buscando? ¿Hacia dónde voy? Yo no puedo hacer raza acabando con la raza. Me explico.
Si yo voy a hacer un cruce Holstein Gyr para obtener una Holstein Gyr F1 o llegar al Girolando 5 octavos, que ya es una raza sintética, yo no puedo hacer esa raza acabando con la Holstein o acabando con la Gyr, porque son la base de ese cruzamiento. Lo más importante y es preferible aprovechar ese progreso genético que viene en el cruce de esas dos razas. Ese tema del F1 es un tema que es específico, que se está usando mucho en la zona tropical del Trópico Bajo acá en Colombia y que realmente es un buen negocio, producir leche en el Trópico Bajo a unos menores costos, pero haciendo raza, no destruyendo o acabando con las otras razas. ¿Qué es lo específico? Que yo puedo obtener una ternera F1, una muy buena vaca Holstein con un buen toro Gyr, o con una buena vaca Gyr, con un buen toro Holstein, hago el ejercicio del cruzamiento y voy a obtener una F1, y si yo quiero seguir hacia la absorción de una de las dos razas, o quiero llegar a la raza pura sintética, el 5 octavos, 3 octavos, hacerlo adecuadamente, y lo mismo, con un enfoque puntual hacia dónde voy con esos animales. Bueno, aquí tenemos la primera parte. Una de las formas de escoger adecuadamente nuestras vacas y uno de los mejores herramientas para escoger desde el punto de vista fenotípico nuestras vacas es la evaluación lineal. Aquí debemos tener claro una cosa, y es que por intermedio de los catálogos, para el tema del semen de los toros, puedo escoger los mejores toros para poder inseminar mis vacas, pero yo debo tener la suficiente información para poder decidir cuál es la vaca que yo quiero dejar como madre de mis hijas. Esa información debe ser productiva, reproductiva y de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Yo debo escoger las mejores vacas de mi hato, las que sean realmente productivas, que se preñen fácil, que den la suficiente cantidad de leche, que me sostenga el negocio, que se preñen fácil, que tengan parto sin problemas y que no se enfermen durante su lactancia. Una vez yo escoja esas vacas, voy a hacer un ejercicio que es el que vamos a ver a continuación, que es el ejercicio de la evaluación lineal. ¿Qué quiere decir esto? Es simplemente la descripción fenotípica del animal. Hace bastantes años, antes de que iniciásemos con este tema de la evaluación lineal, las vacas se escogían específicamente o únicamente por la cantidad de leche que daban. O sea que la vaca que yo dejaba como madre de mis hijas era la vaca que más volumen daba y la que mejores componentes diera. Desafortunadamente, esas vacas muy lecheras no eran animales que duraran mucho en los hatos. Entonces, el ganadero se empezó a dar cuenta que las vacas muy productivas, desafortunadamente, se descartaban rápidamente. Empezaron a analizar cuáles son los defectos o los problemas en su conformación para tomar la decisión de qué era lo que limitaba, para poder saber qué limitaba desde el punto de vista fenotípico o conformación a esas vacas. Haciendo ese análisis, apareció la evaluación lineal, lo cual es una herramienta que se usa para diferenciar, distinguir, para seleccionar nuestras vacas desde el punto de vista fenotípico. Simplemente, y es un ejercicio que hoy día se puede ver sencillo, pero viene desde el estudio estadístico, físico y fisiológico de las vacas, donde se escogieron las características que son características cosechables para yo saber cómo estaba conformada mi vaca. ¿Y cómo se hizo ese ejercicio? Simplemente se describieron las características físicas de un extremo biológico a otro. ¿Qué quiere decir eso? Ancho, angosto, largo, corto, fuerte, débil, alto, bajo. Esos son extremos biológicos. Un pecho amplio, un pecho angosto. Un tórax amplio, un tórax angosto. Entonces, desde el punto de vista de extremos biológicos, se le dio una calificación. En el mundo se usan básicamente dos modelos, el americano y canadiense, donde se da una calificación puntual de 1 a 9 en el tema canadiense o de 1 a 25 en el tema americano. Calificando con 9, que es el que se usa más fácilmente, 1 a 9. 9 es alto, largo, ancho, fuerte, y donde 1 es angosto, corto, débil, bajo. Ese es el sistema de evaluación lineal. Entonces vamos a ver
cómo funciona este sistema de clasificación o evaluación lineal. Lo importante es saber que la conformación fenotípica de la vaca, todas las características, exceptuando una, están enfocadas y dirigidas a la producción de leche. Aquí rápidamente no vamos a ver, pues, obviamente todos los nombres, pero es importante que identifiquemos algunas partes muy específicas de la vaca, que de una forma u otra en todas las partes del país, y como tenemos audiencia también de otros países aquí en Latinoamérica, no le decimos igual a las partes. Entonces, para que nos entendamos de pronto un poquito, vamos aquí a mirar unas básicas que vamos a necesitar para entender un poco el concepto de evaluación lineal. Lo primero, obviamente, todos conocemos la ubre. La ubre se divide en cuatro, son 4 cuartos, cada uno de ellos independiente, donde tenemos 2 cuartos anteriores y 2 cuartos posteriores. Esta parte donde la ubre se inserta al cuerpo se llama la inserción anterior. Tenemos la ubre posterior. Esta línea que vemos acá en la parte trasera es el ligamento medio, ligamento central, hendidura media. Tenemos el anca, lomo y dorso. Es muy común que nosotros le digamos a toda esta parte el lomo de la vaca. Es muy común que lo digamos, pero esta línea dorsal está dividida en dorso, lomo y anca. Muy bien. Anca, ubre posterior, ubre anterior, corvejón, pezuña, caña, codo, costillas anteriores, venas mamarias, como ya lo dijimos, inserción anterior. Aquí pues adelante la cruz, la línea del corazón o perímetro torácico, pecho, que es la separación entre los dos miembros anteriores, mandíbula, puente, nariz, hocico, nada especial, rodilla, caña, pezuñas. Básicamente esas son como las partes que de pronto más nos interesa ver acá. Entonces, tenemos dentro del paquete de características, la vaca se seleccionado las características cosechables o más productivas. La primera característica que tenemos y que se ve en los catálogos es la estatura. La estatura en el bovino la medimos. Este es el descriptivo de cualquier toro en un catálogo. Aquí tenemos la primera característica, que es la estatura. La medimos al anca. Es la estatura que tenga el bovino del suelo al anca. Para cada raza existe una estatura ideal distinta. No es lo mismo la estatura para una Jersey, para una Holstein, para una Pardo o para una Simmental, por ejemplo. Lo importante de saber aquí es que la característica es buena o mala dependiendo de la raza y es independiente de los centímetros. Me explico. Si lo que buscamos en el ancho del anca vista desde atrás es que sea muy ancha, que tenga muchos centímetros, que enseguida lo vamos a ver, para la raza Holstein sería de 22 a 24 centímetros, más o menos lo que hay acá, pero en la raza Jersey podríamos estar hablando de 14, 16, 18 centímetros, obviamente por el tamaño de la raza. Aquí lo importante no es los centímetros, sino poder identificar la característica como tal. La primera que tenemos es la estatura. Segunda característica, la fortaleza. La fortaleza la medimos como el ancho que hay entre las patas en la base del pecho. Aquí tenemos una fortaleza muy regular, una fortaleza intermedia y una buena fortaleza. ¿Por qué es importante esa fortaleza? Aquí tenemos otro ejemplo. Muy amplia, intermedia y muy angosta. ¿Por qué es importante? Aquí está ubicada dentro del catálogo. Es la capacidad torácica como tal. Aquí me genera una fortaleza específica porque aquí adentro tenemos el corazón y los pulmones. Entonces, yo necesito que ese pecho sea un pecho amplio, sea un pecho que me genere realmente una capacidad suficiente para que aquí quepa pecho, en el pecho, corazón y pulmones. ¿Qué necesitamos nosotros específicamente? Que el corazón
sea amplio, grande y fuerte y que tenga suficiente, disculpen un segundo, suficiente capacidad de bombear leche. ¿De acuerdo? Porque más o menos para producir 1 litro de leche se necesita que por la ubre pasen entre 500 y 600 litros de sangre. Entonces yo necesito unos pulmones grandes que oxigenen mucho y un corazón grande que bombee suficiente sangre. Esa capacidad, a mi vista a la vaca desde atrás, me genera una fortaleza muy específica y adecuada. La vaca lechera debe ser triangular, costillas arqueadas, oblicuas y bien espaciadas. Tercera característica es la profundidad del cuerpo. Esta es la distancia que tengo entre la línea dorsal y la base del barril o la barriga de la vaca. Yo necesito que la vaca tenga muy buena capacidad, como en esta vaca vista desde atrás, muy buena capacidad, porque este es el tanque donde a mí me va a caber el alimento. Entonces yo necesito que ella sea muy profunda, larga y que vista desde atrás se amplíe suficiente. No me sirve un animal que sea tubular y corto como la de esta vaca. ¿Qué debo buscar? Una profundidad suficiente. Sin embargo, aquí no es deseable, hay algunas características que se llaman de doble vía, no es deseable que sea este extremo. Acuérdense que habíamos hablado que era 1 o 9. Algunas características es ideal que su calificación sea 5, o sea intermedio, enseguida vemos una, o que sea 7, intermedio positivo. Para esta característica, nosotros podemos buscar que la capacidad, la profundidad corporal esté alrededor de un 7, o sea que no sea ni muy profunda, ni muy entubada, ni muy intermedio. Aquí tenemos la profundidad del cuerpo en un catálogo. Siguiente característica es la forma o el temperamento lechero. Aquí, ¿qué buscamos? Que el animal sea anguloso y que sea un animal que produzca leche. Las vacas lecheras deben ser angulosas, no pueden ser cuadradas, así son los animales de carne. Las vacas de leche deben ser angulosas, con cuñas lecheras. La vaca de leche debe ser como un triángulo en sus partes, vista desde atrás, vista desde arriba, se debe ver como un triángulo, no se puede ver cuadrada como un animal de carne. Muy bien, aquí tenemos la fortaleza lechera. La siguiente característica es el anca o grupa. En el anca o grupa buscamos o miramos el ángulo del anca. En este caso, el ángulo del anca lo miramos como la diferencia que hay entre la punta del isquión, la punta del ilión, perdón, y la punta del isquión. Aquí debe haber una ligera inclinación. No puede ser muy inclinada ni tampoco invertida. Aquí buscamos una ligera inclinación. Aquí simplemente es una herramienta para la adecuada función reproductiva de la vaca, facilidad de parto. Si el anca es inclinada, va a haber dificultad de parto y va a haber dificultad en que la vaca bote, por ejemplo, los líquidos o la placenta. También va a ser un animal difícil cuando tiene su anca inclinada, va a ser difícil para inseminar. Una vaca que tenga una inclinación adecuada va a ser fácil de inseminar y va a tener una facilidad de parto adecuada. Aquí tenemos el ángulo de la grupa. La siguiente, bueno, aquí lo tenemos, aquí estamos viendo un anca totalmente inclinada, muy inclinada. Aquí tenemos un anca inclinada invertida y aquí tenemos un anca con una inclinación adecuada. La siguiente característica es el ancho de la grupa o el ancho del anca. De la misma manera que la inclinación, yo debo buscar aquí que haya una amplitud suficiente en la amplitud aquí entre los isquiones para facilitar el parto. Si esa anca es muy angosta, va a haber problemas al parto. Entonces yo debo tener una muy buena amplitud acá para ese tema. Adicionalmente, hay una correlación directa entre esta amplitud y el ancho de la ubre posterior, como lo vamos a ver en esta otra fotografía.
Miren, aquí está, una anca muy estrecha, una anca suficientemente amplia. Y esta amplitud que genera hacia aquí abajo, que hay más espacio para que aquí quepa una ubre muchísimo más amplia que la ubre que cabe en la vaca de la izquierda. Siguiente característica son las patas, el apoyo y la locomoción, el amortiguador de la vaca. ¿Qué debemos buscar? Una vaca que camine fácilmente, que no le duelan las patas, que no le duelan sus miembros, que se desplaza adecuadamente, es una vaca que es una adecuada cosechadora de forraje. La vaca que camina bien, come bien. Si come bien, se alimenta bien. Y si se alimenta bien, produce, se preña, tiene crías, me da leche, me da platica. Por eso es tan importante las patas en el tema de la conformación de la vaca. En las vacas, inicialmente en las patas, tenemos primero la vista lateral. En cuanto a la vista lateral, lo que miramos es la curvatura que debe haber a nivel del corvejón. Las patas no deben ser ni muy rectas ni muy curvas. Esta es la curvatura ideal. ¿Y cuánto es la curvatura ideal aquí? Estamos hablando de 158 grados centígrados. Perdón, grados centígrados no, 158 grados en esta curvatura. La siguiente característica son las patas vistas desde atrás. Esta vaca de la izquierda es una vaca rodillijunta, patiapartada, como decimos por acá. ¿Qué sucede cuando la vaca tiende a juntar los corvejones? Al caminar, golpea la ubre. Y si ella golpea la ubre, me genera mastitis. Esta vaca de la derecha tiene la colocación de sus miembros perfectamente paralelos. Esta vaca, cuando ella camina, las patas se colocan totalmente hacia adelante y al caminar no junta los corvejones, por lo tanto no golpea la ubre. Patas vista posterior. La siguiente característica es el ángulo de la pezuña. En el ángulo de la pezuña lo medimos acá en la línea donde terminan los pelitos y comienza la pezuña, y aquí tenemos un ángulo totalmente empinado y un ángulo ideal. ¿Qué sucede con ese ángulo de la pezuña? Nosotros lo podemos ver haciendo una proyección de esta línea de los pelitos. Si él llega muy alto, como en este caso, o si llega en la parte de aquí, más abajo del codo, siendo más bajo ese, no habría tanto problema. ¿Por qué es importante este ángulo de la pezuña? Porque entre mejor sea el ángulo, más va a haber distancia, más alto va a ser el talón de la pezuña y va a estar más separada esta parte del suelo. ¿Qué es lo que sucede? Esta es la parte más blanda de la pezuña de la vaca. Si ella tiene un adecuado ángulo, hace que el talón sea lo suficientemente alto y no haya problemas de cojeras. Si es en este caso, este talón que vemos acá, en la vaca de la izquierda, aquí el talón es muy bajo y va a haber mucha más facilidad de que aquí haya lesiones y que la vaca se encoge. Siguiente característica es del sistema mamario. Aquí identificamos varias partes en ese sistema mamario. Las características a revisar en el sistema mamario son, primero, la inserción anterior. La inserción anterior es el sitio, el ligamento en el cual la ubre se pega al cuerpo de la vaca. Yo debo buscar que esta inserción sea totalmente lisa, fuerte. Si yo trato de meter la mano aquí en esta inserción, la mano no me debe entrar. Yo debo buscar que esta ubre se pegue suave y naturalmente al cuerpo de la vaca. Este tipo de inserción, como el de la vaca de la derecha, es una inserción muy débil. Cuando la vaca camina, esta ubre de la derecha es pendulante y no se adhiere adecuadamente al cuerpo de la vaca, lo cual puede generar problemas de mastitis. Aquí tenemos la colocación o inserción de la ubre anterior, entre más fuerte, mucho mejor. Aquí vemos una excelente foto de una muy buena inserción de la ubre anterior versus una muy regular inserción de esa ubre anterior. La siguiente característica es la altura de la ubre posterior. Aquí tengamos presente una cosa.
La ubre es lo que más vale en la evaluación lineal de una vaca, porque obviamente es el sitio donde está produciéndose la leche. Lo segundo en importancia son las patas y lo tercero en importancia es el anca. No quiere decir que uno sea más importante que el otro, no. Es lo que más valor se le da en el momento de hacer las evaluaciones lineales. Entonces, la ubre, como lo dijimos en un principio, consta de 4 cuartos, 2 posteriores, 2 anteriores. La ubre posterior, los 2 cuartos posteriores, producen más o menos el 60% de la leche de la vaca. Y los cuartos anteriores producen el 40% de la leche de la vaca, por un ejercicio físico sencillo. Y es que la ubre posterior es más grande que la ubre anterior, no más por eso. Si nosotros vean que aquí en la vaca a la izquierda, en la parte de atrás de la pierna, se alcanza a ver el ubre posterior, porque esa ubre sale y llega más arriba, como se ve acá. Entonces yo debo buscar una ubre que nazca muy arriba, muy pegado a donde termina la vulva. Entre más alta sea esa ubre posterior, más capacidad de leche va a haber. La vaca de la derecha, el nacimiento de la ubre es muy baja, o sea que se está perdiendo, todo el espacio de la flecha se está perdiendo en ubre. Debemos buscar unas ubres altas, lo más altas posibles. Este es un buen ejemplo, vean dónde nace la ubre de la vaca de la derecha y vean dónde nace la ubre de la vaca de la izquierda. Esta es una ubre intermedia. Siguiente característica, en el mismo sitio donde medí la altura, mido el ancho. Y obviamente lo que yo debo buscar es una ubre supremamente ancha. Entre más ancha, mejor la ubre. Porque lo mismo, mucha más capacidad para producción de leche en la ubre de la izquierda que en la ubre de la derecha. Y tenemos la colocación de la ubre que sea lo más amplia posible. Aquí podemos ver muy específicamente una ubre muy ancha, una ubre intermedia y una ubre angosta. Siguiente característica, ligamento medio, ligamento central, hendidura media, tiene varios nombres, la conocemos dependiendo pues muchas veces del país o de la región. Es literalmente el brasier de la ubre, es la hendidura que se hace, la vaca vista desde atrás, que sostiene literalmente la ubre, es el brasier, es el sostén literal de esa ubre. Yo debo buscar un ligamento que sea profundo, que sea muy bien adherido, que divida prácticamente esa ubre en dos, que marque la ubre totalmente a la mitad, obviamente en este caso vista desde atrás. Y no me sirve un ligamento como este que es totalmente débil y no se ve. Busco ligamentos totalmente fuertes. Vean que aquí se ve cómo la ubre se parte en dos. Incluso en esta ubre, así sea un poquito estrecha, se ve cómo se parte totalmente la ubre en dos. Entonces el ligamento busco que sea lo más fuerte posible. Vean estos dos buenos ejemplos de unos ligamentos muy bien marcados, de unas ubres anchas y altas y ligamentos muy bien marcados. La siguiente característica es la profundidad de la ubre. La profundidad de la ubre la definimos como la distancia entre el piso de la ubre sin los pezones y la línea media del corvejón. Yo debo buscar una ubre, no de esta forma, que esté por debajo del corvejón, pero tampoco demasiado arriba, porque esta ubre sería muy superficial, no habría mucha capacidad, pero tampoco buscar una ubre tan grande, pendulante y colgante. Para quienes estamos en Antioquia hay un dicho que dice que capacho no es mazorca. O sea que una mazorca en su capacho, en su hoja, se ve muy grande, pero yo puedo quitar todas esas hojas y me queda una mazorca muy pequeña. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que una ubre grandísima no quiere decir mucha leche. Y una ubre pequeñísima tampoco quiere decir poca leche. Pero tampoco debo buscar una ubre grandísima ni una ubre pequeñísima. Aquí yo busco una ubre intermedia. ¿Qué es lo que se busca? Que más o menos en primer parto la ubre esté aproximadamente entre 22 y 24 centímetros por arriba de la línea media del corvejón. Que este piso de la ubre esté más o menos a esa distancia de la línea media del corvejón. ¿Y qué sucede? Con la ubre, con los partos, obviamente la vaca con los partos, con los años, la ubre va madurando y la ubre va bajando. Es muy común sobre el quinto o sexto parto
que la ubre ya haya alcanzado la línea media del corvejón. Profundidad de la ubre. Siguiente característica, la colocación de los pezones, tanto posteriores como anteriores. El pezón debe estar colocado en toda la mitad del cuarto, porque aquí se genera lo que se llama un efecto embudo. Cuando yo tengo un embudo, la salida de ese embudo debe estar en toda la mitad para que el flujo, en este caso de la leche, sea el adecuado. Y no que como aquí estamos viendo los pezones delanteros o los pezones anteriores, no pueden estar ni muy afuera ni muy adentro del cuarto. ¿Por qué? Si el pezón queda muy adentro o muy afuera del cuarto, eso me va a generar que en el lado contrario donde está el pezón se hagan bolsas de leche y de pronto la leche no fluya adecuadamente y eso genera mastitis. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente característica, el tamaño del pezón. Un pezón muy corto no es adecuado y un pezón muy largo tampoco es adecuado. Lo ideal es un pezón de tamaño intermedio. El pezón de tamaño intermedio, para esta característica específica, estamos hablando de que ojalá mida alrededor de 5 centímetros aproximadamente. Ese es el tamaño ideal de un pezón. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Más o menos el tamaño del dedo gordo de casi todos. Si nosotros nos medimos entre varios los dedos gordos, ¿sí? Nosotros podemos encontrar que son más o menos del mismo tamaño de todas las personas, el de todo el mundo. Aquí tenemos un asistente y podemos ver que el dedo gordo mide más o menos lo mismo. Característica específica en todas las personas. Y este es el tamaño ideal de un pezón para una vaca lechera. Son 5 centímetros aproximadamente, 2 pulgadas. Esto nos permite un adecuado ordeño a mano y las pezoneras vienen diseñadas para ese tamaño de pezones. Entonces, específicamente, yo no debo buscar un pezón muy largo ni tampoco un pezón muy corto. Por eso aquí la característica ideal es la intermedia. Aquí en este caso la característica ideal sería una calificación de 5. Como vemos en la foto de abajo, tenemos los ejemplos de unos pezones muy cortos y unos pezones muy largos. Bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con respecto a el tema de la evaluación lineal. Vamos para terminar a concluir con 2 cosas específicas. Estamos buscando la vaca perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Una vaca que produzca una cría viva al año sin ayuda, una vaca resistente a las mastitis y las cojeras, una vaca de alta producción de leche, grasa y proteína con bajo costo de mantenimiento, una vaca que no tenga desórdenes metabólicos y que mantenga adecuadamente su condición corporal y una vaca que muestre adecuadamente los calores y quede preñada. Porque hoy día el mundo nos está llevando a lo siguiente. La tendencia es aumento de la producción, mejora de la conformación o fenotipo, disminución desafortunadamente de la fertilidad y menos vida en el hato. Estas son las tendencias hoy día. Yo debo buscar estas 2, mejorarlas con adecuados toros. ¿Qué debo buscar yo y llegar a dónde? Poca eliminación de vacas por producción. ¿Qué debo yo eliminar de mi hato? Las vacas ya no duran como lo hacían en el pasado. ¿Qué debo eliminar de mi hato? La finca ya no me deja plata. Necesito vacas que no tenga que cuidar tanto. ¿Y qué es lo que sucede? No preño mis vacas. Entonces, si yo no llego a esta condición de vacas adecuadas, estas condiciones se van a presentar en mi hato. Y para que terminemos, este es un ejercicio que espero me entiendan claramente y no es hablar mal de un sistema de producción ni del otro. Una vaca que produzca más o menos 30 litros de leche al día, 1 litro de leche o 1 kilo de leche tiene aproximadamente un 12% de sólidos totales. Si esa vaca está produciendo 30 litros de leche al día, eso quiere decir que la vaca me produce 3.6 kilos de sólidos totales.
El 12% de 30 es 3.6 kilos de sólidos totales, grasa, proteína, minerales, etc. Un kilo de carne tiene aproximadamente un 35% de materia seca o de sólidos totales. Un novillo que gane 1000 gramos, o sea, un kilo de carne al día, produce a ese 35%, 0.35 kilos de sólidos totales. Esta vaca en un día produce 3.6 kilos. Un novillo que gane 1000 gramos, que es bastante en nuestro modelo, produce solo 0.35 kilos de sólidos. ¿Eso qué quiere decir? Que para que un novillo produzca los 36 kilos que produce la vaca, debería engordar al día 10.28 kilos para que produzca la misma materia seca que una vaca. No estoy hablando mal del negocio de carne, ni mucho menos, me encanta y tengo por ahí algún negocito de ganadería de carne entre las tantas actividades que hacemos. ¿Qué es lo que quiero dejar de mensaje con este ejercicio? Es que las vacas son unos animales supremamente eficientes en la conversión de alimentos. Las vacas son unos animales supremamente eficientes en la generación de valor, en la generación de dinero, porque son muy eficientes en la producción de sólidos totales. La genética nos ha llevado hoy día a que las vacas sean así. Y con esto debemos manejar la alimentación, la comida, el alimento. De otra forma, no podemos explotar adecuadamente esa genética. Comidita para nuestras vacas. Muy bien, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Entramos entonces, si quieren, unos minuticos a la zona de preguntas. Vamos a empezar a leer algunas que tenemos por acá. ¿Cuál es la recomendación de uso de semen sexado en vacas o novillas? Realmente el uso, y personalmente lo hago exclusivamente en novillas. La verdad, el porcentaje de preñez que trae el semen sexado, que trae el semen sexado, no, que el semen sexado como tal genera es mucho menor. Y es mucho más fácil preñar una novilla. Obviamente estamos partiendo de la base de que sean animales bien alimentados y bien manejados. Entonces el animal joven es un animal virgen que todavía no ha parido, que tiene todas sus, llamémoslo, sus energías, tiene toda su berraquera disponible, entonces eso me genera que es más fácil preñar una novilla. De todas formas, el semen sexado es más costoso, entonces al ser más costoso, es mucho más viable lograr la preñez en las novillas porque necesito menos pajillas para preñar una novilla. No hay ningún problema en el uso de vacas, pero tenemos que tener un muy buen calor de esa vaca, tener muy buena información, saber que es una vaca que se preña fácil, que es una vaca bien alimentada, bien manejada, se puede usar en vacas. Sin embargo, personalmente, y la recomendación es hacerlo básica y específicamente en novillas. ¿En qué porcentaje incrementa los costos de genética en la sincronización del celo? Para mí, la mejor forma de sincronizar celos es con comida, con alimento. Una vaca bien comida, una vaca bien alimentada debe acalorarse sin ningún problema. Sin embargo, cuando es necesario hacer sincronizaciones, personalmente lo veo por dos motivos. Uno, algunos modelos productivos que necesitan que todos sus animales estén criando en determinadas épocas o que les gusta tener la misma cantidad de partos durante el año, que eso sería lo ideal, obviamente, y se hace sincronización de celos. Pero los protocolos que se usan comúnmente y normalmente en el mercado no pueden aumentar entre el 1 y el 3% los costos en genética. ¿Cuánto vale un día abierto en una vaca? Excelente pregunta. Esa respuesta es la siguiente. El número que yo le voy a decir es exactamente igual a la cantidad de ganaderos que hay en el país. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tenemos cuentas distintas. Cada uno de nosotros manejamos los modelos productivos distintos. Cada uno de nosotros manejamos muy distinto el tema de los costos, quienes lo manejan. Paréntesis, desafortunadamente la gran mayoría de personas no manejan adecuadamente los costos de producción en su ganadería. Algo tan sencillo como esto, yo soy el administrador, yo subo 4 veces a la finca, uso una gasolina, unos peajes, yo tengo salario, esa gasolina y esos peajes van al costo de producción, tanto de la vaca, de la leche, como de la novilla. Y hay gente que dice, no, yo soy el dueño, yo subo porque yo tengo que subir, pero yo cómo le voy a meter la gasolina al carro al costo de producción.
Entonces, en ese orden de ideas pueden haber tantos números en el costo de un día abierto como ganaderos hay. Pero lo que se conoce normalmente y lo que tradicionalmente trabajamos es entre 7 y 12,000 pesos el costo de un día abierto. Ok, continuemos. ¿Qué parámetros se deben seguir en la nutrición de mis terneras novillas de reemplazo? Es muy común la siguiente frase: las novillas y las terneras de reemplazo comen paisaje. ¿Qué quiere decir eso? Son las que más mal comen. ¿Por qué? No, 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 esos animalitos déjenlos por allá tranquilos, que eso no, no, no. ¿Qué necesito yo? Buena comida para mis vacas. Eso sí, la mejor comida. Los animales de levante y de reemplazo por allá comiendo paisaje. En mi finca, los animales de reemplazo comen igual y hasta mejor que las vacas, por dos condiciones. Uno, son el futuro de mi ganadería. Dos, estoy haciendo una inversión demasiado importante en la alimentación y levante de esos animales para dejarlos tirados. Y está haciendo un trabajo genético muy bien hecho para ponerlas a comer paisaje. ¿Cuál es el costo? Vuelve y juega. Lo mismo que hay ganaderos, hay costos. A mí me cuesta producir una novilla entre 4 millones y 4 millones y medio de pesos. Estamos hablando de más o menos $1,000 aproximadamente. Yo les doy a los animales, al ganado de levante, el mejor pasto posible, pero pastos más hechos, pastos de más edad. Si las vacas me pastorean alrededor de los 35, 38 días, con las novillas utilizo pasto entre 45 y 50 días, porque me interesa que tengan un mejor aporte de fibra en su dieta y con suplementación. Primero mineral, utilizo sal al 6% de una marca comercial y se comen 2 kilos de concentrado al día desde más o menos el mes de edad hasta confirmar preñez. Me preguntan sobre los cruces de razas con el fin de mejorar los sólidos totales. Es una discusión muy grande y eso nos da para otra charla completa. Una de las más famosas es el Yearholt, que al cruzar el Jersey con el Holstein utilizo el Jersey, entonces el resultado de esa F1, esa Yearholt, me da mucho más sólidos y me queda un buen volumen de leche. Personalmente no estoy de acuerdo, a mí me gustan realmente las razas puras. ¿Qué es lo que sucede? Que si usted no hace el trabajo bien hecho desde el punto de vista genético, tiene problemas. Si vamos a hablar del caso del Yearholt, hay una condición que desafortunadamente sucedió en nuestro país muy específica y fue que hicimos unas Yearholts no muy bien hechas. Me explico. Una vaca Holstein muy lechera, muy lechera. La inseminé con cualquier toro Jersey, porque desafortunadamente así fue que empezaron las Yearholts. Con el torito más barato, el más sencillito, el menos, cualquier torito. Incluso hasta semen regalaron en alguna oportunidad, alguien regaló por ahí semen de Jersey para hacer las famosas Yearholts. ¿Qué sucedió? Esos toros, la raza Jersey no tiene muy buena calidad de ubres. Entonces utilicé unos toros que no eran adecuados para el cruce, obteniendo una F1 con un buen valor de leche, pero que tenían muy regulares ubres. Fueron animales que en su primer o segundo parto tocó descartarlas porque sus ubres no aguantaron la cantidad de leche que eran capaces de dar. Entonces, personalmente, prefiero tener una raza, cualquier raza que ustedes quieran, especializada, bien alimentada. En mi caso, yo he llegado a tener en un año calendario, en un año corrido, con raza Holstein exclusivamente, alrededor el promedio de un año específico, 3.22 de proteína y 3.83 en grasa. Que la gente dice, la Holstein no produce. No, para eso está el mejoramiento genético y yo uso toros que me transmitan buena cantidad de sólidos totales. Entonces, si ese es el objetivo, realmente uno lo puede hacer con la raza pura. Esta no la entiendo, de pronto si me la pueden. ¿Cuántos años se necesitan para lograr un PDP a través de la inseminación artificial? De esa, pues la verdad no sé a qué se refieren con PDP. ¿Cómo hago para aumentar la producción de leche diaria? Comida, 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 nada más que comida. El mejoramiento genético nos ayuda a hacer eso y ese es uno de los objetivos del mejoramiento genético. Pero si yo no lo hago bien hecho, obviamente no voy a lograr obtener mejores volúmenes de leche. Pero un buen trabajo genético con foco, con una buena orientación hacia el tema de producción y luego esa buena genética que produje, lograrla explotar adecuadamente
con adecuada alimentación y manejo, eso me va a llevar a aumentar volúmenes de leche. Con el tiempo, con una buena genética, con inseminando toros adecuados, voy a lograr que mi siguiente generación deba ser mucho más productiva que la anterior. Bueno, profesor, en su opinión personal, ¿qué cree que se debe seguir utilizando genética foránea adaptada a condiciones muy diferentes a nuestro medio, teniendo en cuenta que fenotipo igual a genotipo más medio ambiente y la interacción de las dos? Nosotros en este momento utilizamos los mejores toros del mundo. Es cierto que están probados en condiciones que no son iguales a las nuestras, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros debemos construir es una población con un enfoque y con un norte genético. Y esas poblaciones se logran, se construyen cuando yo tengo y utilizo la genética buena, la genética adecuada. En un principio les decía que yo debo utilizar lo que necesito. Es cierto, esos toros son probados en otro tipo de condiciones, pero ¿qué es lo que yo debo buscar? Una línea, se me olvidó la palabra, y lo que yo debo buscar específicamente es generar una genética específica con base en unos genes adecuados que me lleve a lograr mis objetivos. Que los toros y las vacas en los Estados Unidos producen, que las vacas en Estados Unidos producen 15 y 20 mil litros y las de nosotros Holstein producen 6 y 7 mil, es correcto. Pero entonces ahí viene el tema de la alimentación, por eso es que no somos capaces de dar tanta leche. Pero obviamente sí es adecuado manejar los toros desde el punto de vista de la inseminación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me garantiza a mí que un toro nacional, así esté adaptado, va a producir bueno? Como vimos, la mejor genética viene del 1% de los mejores toros y del 3% de las mejores vacas. ¿Qué me garantiza a mí que el toro que yo dejé en mi finca de una buena vaca o el toro del vecino de una buena vaca, de un buen semen, vaya a ser bueno? Él será del 1% de los mejores del mundo, su papá. O su mamá será el hijo, y su mamá será del 3% de los mejores del mundo. Es muy difícil. ¿Y qué es lo que sucede? El ejercicio es el siguiente. Como les dije, y a mí me vale entre 4 millones y 4 millones y medio levantar una novilla. Yo juego el caricellazo. Puede que salga buena esa hija de un toro nacional o puede que no salga buena, en este caso para la raza Holstein. Pero para mí apostarle al caricello 4 millones de pesos es muy mal negocio. Pésimo, pésimo negocio. Yo prefiero desbalancear esta balanza a mi favor, ¿sí? Utilizando toros probados y toros que tengan una garantía específica adicional a eso de salud y sanidad. ¿Cuál es la importancia de aplicar la administración en la producción ganadera para obtener un mejoramiento genético en el hato? Toda. Es que realmente todo lo que acabamos de hablar, sin administración no existe. Si usted no tiene datos, si usted no tiene números, si usted no colecta adecuadamente los números, si usted efectivamente no administra su ganadería, no tiene nada. Llego a la finca y le pregunto al encargado, amigo, ¿esa ternerita es hija de quién? Ah, sí, señor, es hija de una vaca. ¿Pero de cuál vaca? Ah, de una que parió esta semana. ¿Pero esta semana cuándo? Entre el lunes y el viernes. A ver, ¿cómo así? ¿Y de quién es hija? ¿De qué toro? Ah, de toro. Esa es hija de toro. ¿Pero de cuál toro? No, de uno. Por Dios. Eso es desadministración. Si uno no administra adecuadamente la empresa ganadera, tiene problemas y problemas graves. El ejercicio es que debemos ser eficientes, debemos ser efectivos y eficaces. Y eso solo se logra con la adecuada administración. Si deseo mejorar una característica específica, por ejemplo, largo de los pezones, lo ideal sería escoger un toro con pezones cortos o elegiría buscando lo deseable. Excelente pregunta. En la genética, 1 más 1 no es 2. En genética, blanco más negro no da gris. En genética, blanco más negro da o blanco o negro o blanco con negro, ambos. ¿Eso qué quiere decir? Que si la vaca tiene un pezón muy largo, yo no lo mejoro con un pezón cortico. O sea, largo más cortico de intermedio, no. Genética blanco más negro no es gris. Yo mejoro esa característica usando un toro que tenga el tamaño de pezón ideal, que transmita, perdón, el tamaño de pezón ideal. El ángulo del anca, si es muy inclinado, yo no lo arreglo con el anca invertida, no, yo lo mejoro, obviamente teniendo en cuenta la heredabilidad de la característica, usando todo que me transmita la característica ideal
que yo quiera mejorar. ¿Cuánto debe medir el anca que promedia? Pues en el ancho del anca, como les dije, lo ideal es que en la raza Holstein esté por arriba de los 22-24 centímetros, algo similar para la Yorkshire y la Pardo, que son razas grandes. En la Jersey estamos hablando de 16-18 centímetros aproximadamente. Buenas tardes. Mencionó la evaluación de características a excepción de una. ¿Cuál es esa característica? La verdad no sabría responderle cuál me quedó faltando. Hay que seleccionar los toros buscando salud y producción, pero se puede seleccionar los toros con base en un criterio, por ejemplo, un mérito neto, que incluye DPR y otros rangos que afectan las ganancias. Claro que sí. Ahorita me preguntaban que estamos hablando de toros americanos que son probados en otras condiciones. Un tema que existe dentro de los catálogos es el mérito neto o el mérito queso. Esa es una medición, un parámetro que se usa en los Estados Unidos para, expliquémoslo sencillo, ¿qué tantos dólares de más me produce ese toro con base en una fórmula? Esto es un índice, se llama mérito neto. Y ese índice tiene dentro de él varias características de las que tiene en el catálogo. Ahora mucha gente aquí en Colombia está usando el mérito queso o el mérito neto, perdón, para seleccionar los toros y es un parámetro totalmente viable porque tiene condiciones tanto de producción como de salud incluidos en él. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, como lo decía alguno de las personas antes, son condiciones distintas a las nuestras. Entonces, esa característica específica sería una herramienta adicional y nos puede ayudar a seleccionar toros. Personalmente, me gusta más arrancar por salud y luego por producción. Bueno, permítanme. Creo que por acá, por ahora, esas son las preguntas que teníamos. Si de pronto ya en el momento alguien tiene alguna otra pregunta, miramos de pronto acá por el chat. Si no, de todas formas, esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Quedo pendiente de cualquier duda adicional. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El silo de maíz ayuda a rebajar el consumo concentrado y se obtienen buenos resultados? Todas las alternativas alimenticias que yo pueda tener desde el punto de vista de mejorar los costos, son bienvenidas. ¿Qué es lo importante, por ejemplo, cuando se cambian o cuando se usan otro tipo de suplementos distintos al alimento concentrado? Es la disponibilidad. Yuca, papa, zanahoria, galletas, chocolatina, galleta de helado, 100,000 cosas puede usar para suplemento. ¿Qué es lo que sucede? Que desafortunadamente en algunas ocasiones esos suplementos no están disponibles todo el año. Entonces eso me genera algunos problemas específicos. Y tenemos la última pregunta, respondamos esta última. ¿Cuál es la tasa de reemplazo anual ideal? Un número ideal es difícil de especificar. ¿Qué es lo que debemos buscar? La tasa de reemplazo o tasa de reposición lo construimos con la edad del primer parto, lo construimos con el porcentaje de mortalidad de vacas y de levante, lo construimos con la edad del primer parto, se me olvidó el otro concepto, y con los días abiertos. Entre mejores índices reproductivos y de mortalidad usted tenga en su finca, muchos mejores índices va a tener en la tasa de reemplazo. ¿Qué es lo importante saber? Que entre más baja sea la tasa de reemplazo, menos reemplazo necesita, más plata va a ahorrar a usted. Yo considero que una tasa de reposición o tasa de reemplazo por debajo del 20 al 25% es un número suficiente. Bueno, eso era lo que tenía de pronto para preguntar, para mirar aquí un momento. La vida útil de una vaca en partos. Ay Dios, ojalá muchos. La vaca más longeva que yo tengo en este momento es una vaca de 16 años con 12 partos. Y la tengo preñada y espero que me dé el 13. ¿Qué es lo importante? Que la vaca tenga mucha edad, pero que sea productiva. Mientras ella se preñe fácil, dé la leche suficiente en la finca. Para mí la leche suficiente es por arriba de 6.500 litros en una lactancia.
no le dé mastitis y se preñe fácil, la vaca se queda en el hato. Ahí lo importante es la media, el promedio que de pronto de edad pueda tener el hato. Pero obviamente las vacas adultas, mientras no tengan problemas de salud, se pueden quedar en el hato. Debemos tener en cuenta una cosa, el mejoramiento genético me lleva a que las hijas de ellas, de esas vacas adultas, siempre van a ser mejores. Entonces, en un momento dado, si usted ya tiene una vaca adulta, tiene muchos animales en levante, ellas serían como las primeras en fila para salir del hato, porque ya han pasado 1, 2 o hasta 3 generaciones. Una vaca de 14 años ya puede tener incluso casi bisnietas. La mía tiene nietas y no me acuerdo si bisnietas. Pero entonces esos animales ya están en otro plano genético y esa vaca adulta sería ya, digamos, susceptible para un posible descarte si no me caben en la finca, obviamente. Pero la edad como tal, pues yo no me atrevería a decir un número ideal en qué momento descartar la vaca, porque en mi caso las vacas se van cuando ellas se van, normalmente no cuando toque sacarlas, en el momento que es necesario descartarlas. Realmente no he oído el tema, me pregunta que qué tan cierto es que la yuca es abortiva. Lo que sé es que no se puede dar fresca, no se debe dar fresca, la ideal es deshidratarla previamente. Creo que tiene un factor antinutricional, lo mismo que la papa también debe, si no estoy mal, picarse antes de picarse y dejarse orear antes de suplementarla, pero realmente no te sabría responder si tiene algún problema abortivo o de pronto algún tema de intoxicación. Bueno. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Aquí veo muchos saludos y felicitaciones por el chat. Yo les agradezco a todos ustedes la atención. Espero poder haber solucionado algunas dudas y lo mejor, espero haberles dejado más dudas que con las que llegaron. Porque cuando uno genera después de una charla más dudas, queda con más sed de conocimiento y busca información de nuevo. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias a todos entonces por su participación. Esperamos nuevamente que haya sido del agrado. Gracias a todos los que nos acompañaron durante toda la semana también en el transcurso de las conferencias y los esperamos nuevamente. Recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales porque por allí también estaremos compartiendo la grabación de las conferencias. Una feliz tarde para todos. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego y estén todos bien. Hasta luego.